Le damos la más cordial bienvenida a cada niño, cada joven, cada hermano que día a día está con nosotros acompañándonos de viaje por las Sagradas Escrituras. Y bueno, ayer iniciamos este viaje acompañando al sacerdote y escriba Esdras. Y hoy vamos a tratar de transitar por los capítulos 4, 5, 6 y 7 de Esdras. Bueno, vamos entonces ya a emprender el viaje por las Sagradas Escrituras. Vamos a acompañar a Esdras, el escriba y el sacerdote, con esta hermosa labor que el Señor les encomendó. Esdras capítulo 4. Libro de Esdras capítulo 4. Y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, llegáronse a Zorobabel y a los cabezas de los padres, y dijéronles: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios, y a él sacrificamos desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Y díjole Zorobabel, y Jesuá, y los demás cabezas de los padres de Israel: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Mas el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá, y los arredraban de edificar. Cohecharon, además, contra ellos consejeros para disipar su consejo, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los moradores de Judá y de Jerusalén. Y en día de Artajerjes, Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás sus compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura de la carta estaba hecha en siriaco y declarada en siriaco. Reún, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes, como se sigue. Entonces Reún, canciller, y Simsai, secretario, y los demás sus compañeros, los dineos, y los aparsatequeos, peparleos, aparseos, los eruqueos, los babilonios, susaqueos, dieveos y elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria, y los demás de la otra parte del río, etc., escribieron. Este es el traslado de la carta que enviaron al rey Artajerjes, tus siervos de la otra parte del río, etc. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y han erigido los muros y compuesto los fundamentos. Ahora, notorio sea al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren establecidos, el tributo, pecho y rentas no darán, y el catastro de los reyes será menoscabado. Ya pues que estamos mantenidos de palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey. Hemos enviado, por tanto, y héchelo saber al rey, para que busque en el libro de las historias de nuestros padres, y hallarás en el libro de las historias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera edificada y erigidos sus muros, la parte allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Reún, canciller, y a Simsai, secretario, y a los demás sus compañeros que habitan en Samaria, y a los demás de la parte de allá del río, paz, etc. La carta que nos enviasteis claramente fue leída delante de mí, y por mí fue dado mandamiento, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes, y se rebela, y se forma en ella sedición, y que reyes fuertes hubo en Jerusalén, quienes señorearon,
en todo lo que está a la parte de allá del río, y que tributo, y pecho, y rentas se les daba. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad edificada hasta que por mí sea dado mandamiento. Y mirad bien, que no hagáis error en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño para perjuicio de los reyes? Entonces, cuando el traslado de la carta del rey Artajerjes fue leído delante de Reún y de Sinsai secretario, y sus compañeros, fueron prestamente a Jerusalén a los judíos, e hicieron cesar con poder y fuerza. Cesó entonces la obra de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, y cesó hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Bueno, aquí entramos entonces con estas adversidades que se manifiestan. Y fíjense todo lo que ocurre cuando el pueblo regresa. Hay una resistencia a la construcción del templo, porque una vez que el pueblo comienza a llegar de tierras lejanas, recordemos que habían transcurrido 7 décadas que esa tierra de Jerusalén estaba asolada. Como lo dice en las crónicas, ¿verdad? La tierra cumplió sus sábados, 70 años quedó allí. Y fue notorio, por supuesto, cuando comenzaron a llegar judíos desde Babilonia, o a lo que ahora poseía el reino de Persia, y comenzaron ellos a emprender esta ardua labor de construir el templo. Para ellos era sumamente prioridad la construcción del templo, y esto no fue agradable a los enemigos de Judá y de Benjamín cuando ellos venían llegando a edificar el templo a Jehová, el Dios de Israel. Y vinieron entonces a Zorobabel y los jefes de las casas paternas, ¿verdad? Los cabeza de hogar, por decirlo así, y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificio desde los días de Sar-Adón, el rey de Asiria que nos hizo venir acá. Esta gente, estos enemigos que estaban a los alrededores, se tratan de filtrar para ser parte de los que construyeran el templo de Dios. Y esto, por supuesto, fue rechazado por unanimidad por parte del pueblo judío, pues Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas le dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, no, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, así tal cual lo mandó el rey Ciro, quien es el rey actual de Persia. Fíjense, y uno dice: bueno, pero ¿por qué ellos rechazaron la ayuda que estos hombres le están brindando? Y hay que notar algo. Una de las características que tiene el mal es disfrazarse de bondad. ¿Sabían eso? El mal se disfraza de bondad. Eran enemigos de Israel, eran hombres que no estaban contentos con el regreso del pueblo exiliado, y de una manera, pues el que a ellos se les permitieran entrar a ser parte del personal que construyese la casa de Jehová no garantizaba de que ellos no fuesen a hacer actos de sabotaje o de maldad para infiltrarse y así evitar que la casa de Dios se edificara tal cual. Y aparte que el rey Ciro había mandado estrictamente al personal que había salido de su entorno, es decir, los que estaban con él exiliados, el rey Ciro les ordenó que fuesen ellos y construyeran entonces la casa de Jehová. Entonces, ¿cómo se hubiese sentido el rey Ciro si estos judíos que salieron con órdenes específicas invitan a otros a construir? Yo los estoy mandando a ellos y ellos, muy atrevidos, están buscando otro personal que haga el trabajo que ellos deben hacer. Entonces esto por ninguno de los dos lados convenía. Sabiamente Zorobabel y todo el personal que le acompañaban por unanimidad rechazaron estas manos.
de las cuales estaban brindando. Y cuando yo les digo que el mal se disfraza de bondad desde el principio de la historia, el enemigo siempre se infiltra disfrazándose de bondadoso para apoderarse de la confianza del hombre. Lo hizo en el huerto, tratando de hacer creer a la mujer que él le estaba revelando la verdad de lo que sucedería si ella comía del fruto. Y esto lo podemos ver como ejemplo por las escrituras de una manera palpable. El mal siempre trata de disfrazarse de bondad. Lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando aquella mujer derramó el frasco, el alabastro a los pies de Jesucristo. El que replicó y se enojó fue Judas, porque según él estaba preocupado por los pobres. ¡Qué desperdicio! ¿Cómo va a hacerse esto? Si esto se pudo haber vendido y dárselo a los pobres. El que escucha eso piensa que en Judas hay mayor amor que Jesucristo hacia los pobres. Pero nos detalla el apóstol Juan, no era que él se preocupara por los pobres, sino que él era ladrón. Y lo vio como un desperdicio que se haya usado para Cristo y no para haberlo echado en la bolsa del dinero, que era donde él tomaba dinero. Entonces, el mal se disfraza de bondad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí uno los ve, mire, pero que es que ellos no quisieron que los ayudasen. No, tenían razones muy, pero muy valiosas para rechazar toda ayuda y todo argumento de boca de sus enemigos. Y el enemigo hay que confrontarlos y es de una manera clara corregir. Y entonces ellos actuaron con sabiduría. Pero el pueblo de la tierra que estaba allí en su alrededor intimidó al pueblo de Judá, mire, y los atemorizaron para que no edificaran. Miren cómo es esto. Entonces sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar el propósito. Todo el tiempo del rey Ciro de Persia y hasta el reinado del rey de Persia. Es decir, aquí hubo una cosa terrible, tratando ellos por todos los medios que el pueblo de Dios se unificara, construyera y se estableciera como el pueblo de Jehová. Y lo lograron. Este capítulo nos revela que efectivamente lo lograron por un corto periodo. Entonces se levanta la oposición a la construcción de Jerusalén. Y entonces aquí se mencionan los reyes. Aquí se menciona el rey Ciro, que reinó sobre Babilonia entre los años 538 y 530 a.C., es decir, en una época de 8 años. Y se menciona a Darío, que reinó entre los años 522 y 486 reinó Darío. Recordemos que Daniel estuvo vivo cuando Persia, el imperio persa, se levanta y vence a los babilónicos. Daniel sale muy mozo de Jerusalén. Podemos decir que era un jovencito, un adolescente. Le toca entonces pasar o lidiar con los reyes de Babilonia, y luego pasa entonces también a ser un personal muy importante en el reinado de los persas. Pues también se habla del rey Darío cuando estuvo trabajándole a él, y fue precisamente cuando gobernaba Darío que él es lanzado al pozo. Se menciona también en este capítulo al rey Asuero, que era su nombre en hebreo, pues él reinó sobre Babilonia en el 486 al 465, y su nombre griego era Jerjes, pero en hebreo era Asuero. Y también se menciona en el versículo 7 al rey Artajerjes, quien reinó también sobre Babilonia desde el 465 al 426. Se mencionan 4 reyes que tuvieron distintas funciones muy relevantes a favor del pueblo de Israel.
En el reinado de Asuero, pues, en el principio de su reinado, a ellos le escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Es decir, estos enemigos no solamente se conformaron con palabras, con atemorizarlos, con hacerles sentir, con intimidarlos. No solamente, fueron más allá. La maldad estaba mucho más amplia en ellos y se atrevieron entonces a llevar evidencias, a redactar cartas. Y también lo hicieron en días del rey Astarjerje. Le escribieron a el rey Astarjerje, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje estaban escritos en arameo, no estaban escritos en hebreo, porque eran los enemigos de Judá quienes ellos invirtieron muchísimo para impedir que el pueblo de Judá edificara casa a Jehová. Y nos dice la palabra de Dios que en tal fecha, ellos escribieron al canciller y al secretario y a los demás compañeros, a los jueces, a los gobernadores y a los oficiales de Persia y a los de Babilonia, de Susa y a los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Entonces, Asmapar era bisnieto de Asaradón, quien reinó del 669 al 625 a.C. Esto con los reyes, con la fecha, esto es un poquito enredadito, pero bueno, ahí vamos tratando de entender un poquito. Y resulta que Esdras nos compartió lo que contenía esa carta que enviaron para impedir que este proyecto se realizara. Y le dice al rey Astarjerje: tus siervos del otro lado del río te saludan. Así comienzan entonces esta redacción y le comienzan a contar que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y ellos edifican la ciudad rebelde y mala. Y ellos levantan los muros y reparan los fundamentos. No es malo, son malos, son terribles. Y ahora que sea notorio al rey que si aquella ciudad se reedificara y los muros se levantaran, entonces ellos no te van a pagar tributo, ni te van a pagar impuestos ni renta. Y entonces esto va a hacer en ti que merme tu poder como rey. Así que le dice: siendo pues que nos mantienen del palacio, pues no es justo ver el menosprecio del rey. Entonces, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey para que busque en el libro de las memorias. Recordemos que todo rey debía tener un cronista, un escritor que relatase con sumo detalles los acontecimientos históricos que suscitaban en dicho gobierno. Y entonces le insta a que buscasen los libros para que pueda corroborar que efectivamente esta ciudad había sido rebelde y había sido perjudicial a los reyes y a las provincias desde tiempo antiguo, porque aquí se formaban muchas rebeliones y por eso esta ciudad fue destruida. ¿Qué les parece? Y le estamos haciendo saber esto al rey, porque si esta ciudad fuese reedificada y se levantasen los muros, esto se saldrá de tu control. Así tal cual esta gente le invirtió y mucho. Y el rey le envió respuesta por mano del secretario. Les envía la respuesta de esa solicitud. Y les contesta: bueno, efectivamente la carta que nos has enviado fue leída claramente delante de mí y por mí ha sido dado orden de que efectivamente esta ciudad en tiempo antiguo se levantaba contra los reyes y se rebelaba, y ella era una forma de sedición. Sedición es divisiones, así pues, guerras. Y entonces que hubo en Jerusalén, sí, hubo reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay y más allá del río, y a ellos se les tenían que pagar tributo, impuestos y las rentas. Ahora pues vamos a dar orden para que cesen los trabajos de esta ciudad hasta que por mí se vuelva a ordenar que se inicien. Así que miren, no sean negligentes con esto,
porque habrá de crecer el daño en el perjuicio de los reyes, y cierra la carta con esta pregunta. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reón y de Simsai, los secretarios y sus compañeros, pues fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les comunicaron la determinación del rey, y eso fue suficiente para hacer que la obra cesara con poder y violencia. Imagínense estas maneras de describir. Y sucedió pues que cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado del rey Darío, rey de Persia. Entonces hubo un tiempo en que les tocó parar todo lo que ellos ya estaban avanzando, y quizás cuántos sueños y cuántos anhelos de ver la obra finalizada, pero el Señor en su momento y en su espacio le otorgaría para que ellos siguiesen con su labor. ¿Es duro? Sí, es duro, y más cuando uno sabe que está trabajando para Dios. ¿Por qué el Señor permite estas adversidades? Quizás para probar nuestra constancia, quizás para probar nuestra resiliencia, cuánto estamos capaces de resistir los embates y determinadamente hacer lo que el Señor nos ha dado. Un tiempo quizás para meditar, para valorar quizás lo que el pueblo tenía y por su terquedad se le quitó. Vamos a seguir avanzando entonces hacia el capítulo 5 del libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 5. Y profetizaron Ageo profeta y Zacarías, hijo de Ido, profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, yendo en nombre del Dios de Israel a ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesuá, hijo de Josadec, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tannai, capitán de la parte allá del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y dijéronles así: ¿Quién os dio mandamiento para edificar esta casa y restablecer estos muros? Entonces les dijimos en orden a estos cuáles eran los nombres de los varones que edificaban este edificio. Mas los ojos de su Dios fueron sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el negocio viniese a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Traslado de la carta de Tannai, capitán de la parte allá del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los aparsaqueos, que estaban a la parte allá del río, enviaron al rey Darío. Enviaronle carta, y de esta manera estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica de piedra de mármol, y los maderos son puestos en las paredes, y la obra se hace apriesa, y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿Quién os dio mandamiento para edificar esta casa y para restablecer estos muros? Y también les preguntamos sus nombres, para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los varones que estaban por cabezas de ellos. Y respondiéronnos, diciendo así: nosotros somos siervos de Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y fundó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres ensañaron al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa e hizo transportar el pueblo a Babilonia. Empero el primer año de Ciro, rey de Babilonia, que el mismo rey Ciro dio mandamiento para que esta casa de Dios fuese edificada, y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los había metido en el templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Seth-Basar,
al cual había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos vasos, ve y ponlos en el templo que está en Jerusalén, y la casa de Dios sea edificada en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los fundamentos de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está acabada. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dado mandamiento para edificar esta casa de Dios en Jerusalén, y envíenos a decir la voluntad del rey sobre esto. Bueno, después de haber cesado ellos esta labor de construcción, pues los enemigos de Judá habían logrado detener por un tiempo la construcción del templo del Señor. Sin embargo, entra en acción estos grandes siervos de Dios, pues Dios alienta de una manera especial a su pueblo por medio de los mensajes proféticos entregados por boca del profeta Ageo y Zacarías. Nos dice el capítulo 5 que ellos profetizaron, ambos profetas, a los judíos que estaban allí en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y esto que ellos profetizan no aparece detalladamente en el libro de Esdras. Sin embargo, cuando nosotros entramos en el libro del profeta Ageo, nos dice así, en el capítulo 1, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Entonces, esto les hago la asociación porque no podemos desconectar lo expresado por boca de estos profetas sin ir a los libros de ellos y poder recordar cuál fue el mensaje que Jehová les dio a conocer por boca de ellos. Es decir, ellos ya estaban en sus casas. ¿Qué más? Bueno, no es tiempo de hacer el templo. Y el Señor entonces envía a estos profetas para inyectarle el ánimo, para inyectarles el interés. Vamos, hay que hacerlo. Entonces, esto lo recibió cada profeta, cada mensaje que Dios le dio para que los hombres que habían retornado del exilio, ellos viniesen entonces e hiciesen la voluntad de Dios, hiciesen eso que Dios había prometido y que tenía que tener el cumplimiento. Y nos vamos entonces al libro del profeta Zacarías, también donde nos dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos como paralelamente estos profetas son guiados por Dios para llevar palabras al pueblo y así despertar ese interés, ese entusiasmo, ese sentir de ver levantado una vez más el templo de Jehová. Y de esa manera entonces Dios
va abriendo camino para que el pueblo vaya cambiando, vaya tomando la determinación. No es tiempo de que ustedes estén tranquilitos en sus casas. Hay que poner las manos en la obra. Y entonces ellos se levantó Zorobabel como el guía, como el gobernador, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Qué lindo estas líneas que nos detalla el libro de Esdras, pues solamente los profetas no fueron como mensajeros y ya, bueno, esto es lo que quiere Jehová que hagan. No, también dieron sus manos para unirlas al trabajo de aquel gran proyecto. Y resulta que cuando esto nuevamente se activa, pues vienen nuevamente los enemigos. Entra Tagnai, el gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai, y empezaron entonces a enojarse y le preguntaron: ¿quién les ha dado orden a ustedes para edificar esta casa y levantar estos muros? Siempre el mal procurando dividir, procurando detener la obra del Señor. Y ellos le dijeron, ellos también le preguntaron cuáles son los nombres de los que hacían ese edificio. No solamente indagaron por qué lo estaban haciendo, sino quiénes los estaban haciendo, para que de una manera más efectiva pudieran acusarlo ante el rey. ¡Qué maldad! ¡Qué terrible condición de estos hombres! Pero aquí hace un paréntesis el escritor en el versículo 5 y dice: pero los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar, no les hicieron detener la labor, sino que este asunto fue llevado al mismo rey Darío, y ellos le respondieron sobre las cartas. Y la copia de la carta de Tagnai, el gobernador, que enviaron, está escrito aquí. Aquí nos echa el cuento completito. Esdras nos narra de qué se trataban estas cartas que le enviaban al rey y lo que el rey respondía. Miren qué manera tan cuidadosa de comunicar los acontecimientos que estaban sucediendo. Y le escriben: bueno, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace prisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndole que quién les había dado la orden para edificar y levantar estos muros. Esta gente invertía de verdad demasiado. Qué maldad había en estos pueblos para impedir el crecimiento de Judá. Y ellos le preguntaron sus nombres, y aquí te traemos los nombres también. Pero nos damos cuenta que, miren lo que dice esta parte de la carta. Y ellos nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, es a saber, el rey Salomón, ¿verdad? Pero después de que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos del rey Nabucodonosor y la destruyó y llevó cautivo a su pueblo a Babilonia. Pero esto es lo que le están contando los enemigos del pueblo de Israel al rey Darío, contando la conversación que estos hombres le habían dado respuesta. Y le dicen: pero en el año primero de Ciro, el rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa fuese reedificada. Y también no solamente dio la orden, sino también permitió que los utensilios que Nabucodonosor había llevado y había metido en el templo fuesen devueltos a Jerusalén. Y nos entregó estos utensilios para que fuesen en el uso al cual habían sido creados. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbazar vino, ¿verdad?, a edificar, y aún no está concluida. Ahora bien, si te parece bien, que busque en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así,
por el rey Ciro había sido dada orden de reedificar esta casa y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Toda esta conversación la plasman los enemigos y se la hacen saber entonces al rey Darío. Vamos a ver qué va a responder el rey Darío ante esta situación. Los judíos se están defendiendo, están argumentando que ellos están construyendo el templo porque ya hace tiempo que Ciro, cuando era el rey, les había dado permisión de esto, y que si no era así, bueno, que ellos buscaran el registro, que buscara ver si era cierto lo que ellos le estaban comentando. Vamos a ver qué responde Darío en cuanto a esta carta. Escuchemos. Libro de Esdras, capítulo 6. Entonces el rey Darío dio mandamiento, y buscaron en la casa de los libros, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Anmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro, dentro del cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, que fuese la casa edificada para lugar en que sacrifiquen sacrificios, y que sus paredes fuesen cubiertas su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura. Los órdenes, 3 de piedra de mármol, y un orden de madera nueva, y que el gasto sea dado de la casa del rey. Y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén, y los pasó a Babilonia, sean devueltos, y vayan al templo que está en Jerusalén, a su lugar, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tannai, jefe del lado allá del río, Setar-Bosnai, y sus compañeros, los aparsaqueos, que estáis a la otra parte del río, apartaos de ahí. Dejad la obra de la casa de este Dios al principal de los judíos, y a sus ancianos, para que edifiquen la casa de este Dios en su lugar. Y por mí es dado mandamiento de lo que habéis de hacer con los ancianos de estos judíos, para edificar la casa de este Dios, que de la hacienda del rey, que tienen del tributo de la parte allá del río, los gastos sean dados luego a aquellos varones, para que no cesen, y lo que fuere necesario, becerros, y carneros, y corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén. Déseles cada un día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan olores de holganza al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También es dado por mi mandamiento que cualquiera que mudare este decreto sea derribado un madero de su casa, y en yesto sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para mudar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, puse el decreto, sea hecho prestamente. Entonces Tannai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron prestamente según el rey Darío había enviado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía de Ageo, profeta, y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues, y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel, y por el mandamiento de Ciro, y de Darío, y de Artajerjes, rey de Persia. Y esta casa fue acabada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Y los hijos de Israel, los sacerdotes, y los levitas, y los demás que habían venido de la transportación, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, y machos de cabrío, en expiación por todo Israel, 12, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus clases,
y a los levitas en sus divisiones sobre la obra de Dios que está en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Y los de la transmigración hicieron la Pascua a los 14 del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos fueron limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los de la transmigración y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la transmigración y todos los que se habían apartado a ellos de la inmundicia de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron la solemnidad de los panes ácimos 7 días con regocijo, por cuanto Jehová los había alegrado y convertido el corazón del rey de Asiria a ellos, para esforzar sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. De esta manera vemos cómo la mano de Dios es con su pueblo y le permite de una manera impresionante, de una manera majestuosa, que ellos construyan la casa de Jehová. Qué manera, ¿verdad? No podemos decir que fue casualidad o mero sentir de los reyes permitir que el pueblo de Judá retornaran y construyeran la casa de Dios. Qué manera de verdad nos conmueve ver esta manera en que Dios todo lo va direccionando, todo Dios lo va llevando para que se realice tal cual su plan. Y estas cosas a nosotros nos hacen creer en Dios de una manera especial. Nos damos cuenta cómo, a pesar de que los enemigos se levantan para poner obstáculos, para impedir que la obra de Dios sea realizada, pero Dios de una manera clara, de una manera preciosa, manifiesta su mano a favor de su pueblo. Se reanuda la restauración del templo, pues el rey Darío se pronuncia y manda la orden para que se buscase en la casa de los archivos, el lugar donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Imagínense que esto no es como ahora que uno entra a una computadora, coloca el título y de una vez le aparece la información en minutos. ¿Cuánto tardarían en conseguir esto? Pero se halló un libro en el cual estaba escrito así. Y se relata, qué lindo, ¿verdad? Tiene esta particularidad del libro de Esdras que no solamente menciona, bueno, se envió esta carta por diciendo, sino que nos detalla, y lo relevante es que estas cartas que aparecen en Esdras están escritas no en hebreo, sino en el idioma en que se escribieron. Están escritos en el idioma en que se escribieron, en arameo. Fíjense, y de qué manera se pudo obtener esta información tan detallada, pues no sabemos. Lo importante es que se es comunicado cómo Dios obra, cómo Dios trabaja de una manera especial. Y en esta carta de memorias que mandan a buscar, pues efectivamente es hallada la historia donde en el primer año del rey Ciro, el mismo rey Ciro había dado orden acerca de la casa de Dios, la que estaba en Jerusalén, para que fuese esta casa reedificada como lugar para ofrecer los sacrificios y que sus paredes fuesen firmes y su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Fíjense, cuando hablamos de 60 codos, estamos hablando aproximadamente de 30 metros. Y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Estas cosas, mire, cuando nosotros analizamos un poquito esto, los enemigos tratando de impedir que esto fuese hecho y tratando de hacer mal, pero Jehová revierte esa mala acción para beneficio de su pueblo. Y ahora entonces a Darío se le entrega esta petición y efectivamente corrobora
que el rey sí lo había dado esa orden, y no solamente había dado la orden, sino que iba a ser el patrocinador, porque lo que se iba a necesitar para la construcción iba a salir nada más y nada menos que del tesoro real. ¿Qué les parece? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo el enemigo tratando de impedir, pero no sabe que lo que hacen es que el Señor se manifiesta con mayor poder para beneficio de su pueblo? Faraón decía: perseguiré, mataré, destruiré, como dice el Salmo, haciendo referencia al acontecimiento sobrenatural que vivió el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Pero ¿qué hizo Dios? Una grandeza, una proeza. Y así sucede siempre cuando el enemigo trata de obstaculizar la obra de Dios. El Señor es cuando más se engrandece. Y los utensilios también de la casa de Dios, que eran de plata y de oro, aquellos a los que Nabucodonosor había sacado del templo, que estaban en Jerusalén y los pasó a Babilonia, que todo eso fuese devuelto y se regresaran a su lugar, que se metieran en el templo de Jerusalén, en donde se adora a Dios. Y esto es algo tremendo, hermanos, porque ¿cuántos judíos que vieron cuando Nabucodonosor saqueó el templo, se llevó toda esa riqueza? ¿Cuántos de ellos llorarían y darían por perdido toda esa riqueza? Pero Dios cumple sus promesas y todo lo que Nabucodonosor arrancó se devolvió. Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro Dios. Y entonces, ahora, Tagnai, el gobernador de la otra parte del río, y los compañeros gobernadores que están del otro lado del río, aléjense de allí. Ellos pensaron hacer más para impedir la obra, y resulta que ahora la orden real es que se alejasen y que dejen que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos sean los que reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Así de majestuoso es la mano de Dios. Y reafirma entonces el rey Darío: y por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente esos varones los gastos para que no cese la obra. Es decir, miren cómo trabaja Dios. Esto es tremendo, hermano, cuando nosotros nos sentamos y viajamos aquí. Es decir, estos hombres que estaban del otro lado del río, que estaban impidiendo que esta casa se edificase, lo que era Tagnai y Setar Boznai, que estaban invirtiendo en que esta obra se detuviera. Ahora resulta que el rey Darío le dice: y ustedes que están de ese lado, que pagan tributos a mi reino, de esos tributos que ustedes pagan, pues van a encargarse de mantener, se van a encargar de darle lo necesario y que sean puntuales, entregarle los gastos para que esta obra no cese. ¿Cómo les quedaría ese corazoncito a estos enemigos, verdad? Ardiendo, y le van a dar lo necesario: becerros, carneros, corderos, todo para el holocausto al Dios de los cielos. Le van a dar trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que le dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén. Se les van a dar día por día sin obstáculo alguno. ¿Qué les parece? Estos hombres buscando la manera de impedir la obra, y ahora resulta que ellos van a tener que invertir de su bolsillo para el beneficio del pueblo que ellos estaban queriendo destruir. Y también estaba orden para que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y el santo sea colgado en él. Y esta casa de esa persona que quiera impedir mi decreto, pues su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, pues destruya a todo rey y pueblo que pusiere mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece cómo es el lindo Dios? ¿No es maravilloso? Es hermoso. Y entonces esto se resume así.
en el tercer día del mes Adar, ¿verdad? En el 6º año del reinado del rey Darío, esto quiere decir más o menos como entre febrero y marzo del año 515 a.C. Esto ocurrió, dice, aproximadamente unos 72 años después de la destrucción del templo de Salomón. Entonces, en resumen, en este capítulo, dice así, que Tagnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros pues hicieron puntualmente según el rey les había ordenado. Y los ancianos de los judíos que estaban edificando estaban prosperando conforme a lo que Jehová les había comunicado por boca del profeta Ageo y del profeta Zacarías. Y ellos edificaron y terminaron por orden del Dios de Israel y por el mandato que se había anunciado por el rey Ciro, por el rey Darío y Artajerjes, rey de Persia. Y esta casa fue terminada precisamente el tercer día del mes de Adar. Entonces, esto es más o menos en el 6º año del rey Darío, la fecha que se puede calcular entre febrero y marzo del 515. En resumen, pues, para la completa restauración de Jerusalén, el templo fue completado bajo la dirección de Ciro y del rey Darío, y las murallas bajo el reinado del rey Artajerjes. ¿Qué tal? Entonces los hijos de Israel y todos los sacerdotes y los levitas que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación a la casa de Dios con gozo y le ofrecieron a Dios en la dedicación de la casa 100 becerros y 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de este pueblo. Y allí pusieron los sacerdotes con sus turnos y a sus levitas en sus clases para el servicio de Dios conforme a lo que está escrito en el libro de Moisés, y se celebra la Pascua. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero conforme dice el mandamiento, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado, estaban todos limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos, y ellos comieron los que habían vuelto del cautiverio y aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, el Dios de Israel, y celebraron con gozo la fiesta solemne de los panes sin levaduras esos 7 días, porque Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Siria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios. Precioso. Vieron cómo ellos dedicaron entonces este templo, que sería el segundo templo, y el templo pues que el cual entró Jesucristo. Este templo tendría mayor gloria que el templo que construyó Salomón en Jerusalén. Libro de Esdras, capítulo 7. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Shitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meriagot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buzi, hijo de Abisue, hijo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y concedióle el rey, según la mano de Jehová su Dios sobre él, todo lo que pidió. Y subieron con él a Jerusalén, de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, y levitas, y cantores, y porteros, y netineos, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5, el año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5 llegó a Jerusalén, según la buena mano de su Dios sobre él. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para hacer y enseñar a Israel
mandamientos y juicios. Y este es el traslado de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote escriba de las palabras mandadas de Jehová y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras sacerdote, escriba perfecto de la ley del Dios del cielo, salud, etc. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiere en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consultores eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consultores voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hallares en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que de su voluntad ofrecieren para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Comprarás pues prestamente con esta plata becerros, carneros, corderos, con sus presentes y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos pluviere, hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Y los vasos que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y lo demás necesario para la casa de tu Dios, que te fuere menester dar, daráslo de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, el rey Artajerjes, es dado mandamiento a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os demandare Esdras sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, concédasele luego. Hasta 100 talentos de plata, y hasta 100 coros de trigo, y hasta 100 batos de vino, y hasta 100 batos de aceite, y sal sin tasa. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, se ha hecho prestamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, netineos y ministros de la casa de Dios, ninguna pueda imponerles tributo o pecho o renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que tienen noticia de las leyes de tu Dios, y al que no la tuviere, le enseñaréis. Y cualquiera que no hiciere la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado, o a muerte, o a desarraigo, o a pena de la hacienda, o a prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consultores, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, confortado según la mano de mi Dios sobre mí, junté los principales de Israel para que subiesen conmigo. Bueno, vemos entonces en acción al sacerdote y escriba Esdras. Y nótese qué manera tan especial en que se describe la personalidad de este sacerdote. Es lindísimo las líneas que se usan para hablar de este hombre. Comienza el capítulo expresando que pasadas estas cosas, todos estos acontecimientos gloriosos, cuando el pueblo logra levantar los muros del templo y logran ofrecer entonces a Jehová holocaustos pacíficos, celebran las Pascuas, realizan todos estos avances en tierra de Judá, pasada ya tantos años que esta tierra no presenciaba estos acontecimientos religiosos del pueblo de Jehová. Esdras, el hijo de Seraías, y aquí nota que Esdras cuidadosamente traza su línea genealógica para corroborar que precisamente él es descendiente de
Aarón, y por tal motivo tiene el alto honor, el gran privilegio y compromiso de servir como sacerdote en el templo de Dios. Este primer capítulo, estos primeros versículos del capítulo 7, pues nos llevan a todo el árbol genealógico de Esdras para entonces así probar que él es hijo de Aarón. Por tal motivo, pues, se le concede el usar ese lino, esas vestiduras sacerdotales como herencia de su familia. Y este hombre subió de Babilonia, y nos dice la palabra de Dios, nos detalla que él era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y él, Dios le concedió a través del rey todas las cosas que le pidió. Y nos detalla, 5 veces nos detalla en el libro de Esdras, porque la mano de Jehová su Dios estaba con él. ¿Qué más necesitamos si la mano de Dios está con nosotros? Si Dios con su mano nos protege, nos guía, nos sostiene, nos provee, nos consuela, nos alienta. ¿Qué más necesitamos si tenemos la mano de Dios? Y esto lo experimentó este hombre, sacerdote y escriba. Y con él, con Esdras, subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y sacerdotes y levitas y cantores y porteros y sirvientes del templo en el 7º año del mandato del rey Artajerjes. Y él llega a Jerusalén entonces en el mes 5º del año 7º. Unos cuantos meses de viaje, ¿verdad? Porque el día 1 del primer mes fue a principio de la partida de Babilonia. Entonces, él parte el 1 del primer mes y llega en el 5º mes. Es decir, ¿cuántos meses? Unos cuantos meses de viaje. Pero qué lindo es cuando dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel los estatutos y mandamientos del Señor. Nótese esta manera especial que se describe en el versículo 10. Anheló, procuró buscar, conocer la ley de Jehová, pero no solamente quedarse en el conocimiento, sino para cumplirla. Y una vez cumplida en su vida, se le es más fácil poderla enseñar al pueblo de Dios. Así funciona. Procuremos buscar el conocimiento de Dios para cumplirla. No solamente nos quedemos en la parte superficial. Miren, esto que narra de Esdras, sacerdote y escriba, es como la visión que tuvo el profeta Ezequiel. Cuando usted se preocupa por amar la sabiduría, buscar la verdad, usted nunca va a decir, lo encontré en la totalidad o a plenitud. Esto es un querer diario, esto es diario. Cuando usted entra a este punto, usted entra como el profeta Ezequías cuando se vio en esa visión en el río, que usted va a comenzar y va a mojarse los talones. Y a medida que usted vaya avanzando en la palabra de Dios, usted va a sentir que se está sumergiendo, ya le está llegando a las rodillas. Y cuando usted sigue ahondando y el Señor le sigue ministrando y usted siente que ya le llega el agua como a la cintura, hasta un punto en que usted está nadando y usted se siente envuelto totalmente en la palabra de Dios. Así sucede. Usted va poco a poco, pero eso va a ir aumentando y aumentando. Y eso le pasó a Esdras, sacerdote. Él procuró, él analizó, él buscó, pero no solamente se sostuvo tranquilito al conocer, sino al aplicarlo, al ponerlo en obra en su vida. Y de esa manera, una manera tan eficiente, poder enseñarlo. Porque hay algo que caracterizó a Jesucristo y es que él hablaba con autoridad, porque lo que él hablaba lo vivía. Jesucristo todo lo que nos enseñó en la tierra lo practicó.
y por eso el impacto de su enseñanza hasta nuestros días. Poner por obra la palabra de Dios es la manera más eficiente de enseñarles a otros a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y a este punto llegó este hombre, llegó a este punto para así poder de una manera cabal, de una manera íntegra, enseñar lo de Dios. Y se nos detalla la carta del rey Artajerjes a Esdras. Ya esta vendría siendo la quinta carta que se nos detalla en el libro de Esdras. Y esta copia de la carta que le dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras está detallado los mandamientos de Jehová y en sus estatutos, y él dice así: Artajerjes, rey de Jehová, y comienza a Esdras, sacerdote y escriba, y gran erudito en la ley del Dios del cielo, y le da la orden de que todo aquel que quisiera regresar del pueblo de que estaba allí morando con ellos en Babilonia, pues que pudieran regresar para Judá, que les daba el permiso para que ellos llegaran. El que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, nadie se lo va a impedir, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros estás enviado a visitar a Judea y Jerusalén conforme a la ley de Jehová tu Dios que está en tu mano. Eso que tú has enseñado, ¿qué testimonio tuvo que haber tenido Esdras delante del rey Artajerjes, que le otorgó tal consideración? Porque la mano de Dios estaba sobre este hombre por el testimonio y la vida íntegra que él mostró. Porque podemos decir con claridad que Esdras nació en tierra extranjera, pero era judío. Y este hombre se le permite llevar ofrendas del tesoro del rey, y no solamente del tesoro del rey, sino todo el pueblo se le convocó también a ofrendar para que Esdras llevase todo esto a el pueblo de Israel, de Judá, pues, y que ellos compraran también. No solamente les otorgó esto, sino también le entregaron la oportunidad de que ellos siguieran siendo abastecidos por aquellos hombres que estaban a los alrededores, que pagaban tributo al rey de Persia y que fuesen beneficiados para la casa de Dios. Es decir, esto fue algo tremendo, fue un mover glorioso, esto fue un mover de Dios con su pueblo, demostrándole cuán misericordioso, cuán proveedor es Él. Y aparte de eso, le dice: tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. El rey reconoció que la sabiduría que poseía Esdras, este sacerdote, era algo sobrenatural, y le da la gloria a Dios. Tú, que tienes esa sabiduría conforme a lo que te ha dado Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, tú les vas a enseñar. ¡Qué tremendo! ¡Qué manera tan linda de Dios otorgarle tanta responsabilidad a Esdras! Vas a procurar, vas a anhelar que hombres justos, jueces, puedan también enseñar, vivir en el pueblo, y le vas a enseñar a aquellos que no saben la ley de Jehová, se las vas a enseñar. Es decir, vas a reforzar a los que conocen la ley para que se viva en justicia, y aquellos que no lo conocen te vas a encargar de enseñárselo. Y aquella persona que no quiera cumplir la ley de tu Dios, tú sabes que la ley de tu Dios y la ley del rey va a ser juzgado con prontitud, bien sea que muera o que sea desterrado o que tenga la pena de la multa o de la prisión. Qué tremendo, ¿verdad? Y cuando esta orden se le entrega a Esdras, no le toca más que elevar a Dios una plegaria de gratitud y decirle: Señor, Jehová Dios de nuestros padres, que has puesto tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, que has inclinado hacia mí tu misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey,
fortalecido he sido por la mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué les parece, hermano? Esto es algo maravilloso, contemplar cómo Dios usa sus instrumentos de una manera especial, y estos instrumentos se dejan usar para honrar y glorificar el Dios de Israel.